Hola, estimados estudiantes de octavo año básico. Aquí estamos nuevamente en una cápsula educativa número 7. Ya llevamos varias cápsulas educativas, ya conocemos este modelo de trabajo, ya sabemos de qué se trata y cuál es el aporte y el desarrollo de estas actividades a distancia. Así que con respecto a presentaciones no hay mucho que decir, ¿ya? Así que sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy. Lo que vengo a plantear el día de hoy a ustedes es que vamos a dar continuidad al análisis de los distintos elementos que componen la edad moderna. Hemos hablado, en la cápsula anterior vimos las características económicas, hemos visto sobre el modelo político, hemos visto también parte de la identidad religiosa, hemos visto características sociales, y el día de hoy nos vamos a abocar a un tema que entre comillas viene a dar como una especie de último paso a lo que vamos a conocer en aquellos tiempos como la estructura de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya? Vamos a hablar sobre el tema de la Contrarreforma, ¿ya? Pero para eso vamos a recordar un poco qué era la Reforma Protestante. Ya la Reforma Protestante fue, como bien dice la palabra, una reforma a la estructura de la Iglesia Católica clásica, ¿ya? Hasta principios del siglo XVI, ya que en el año 1517 emerge o se introduce en este tema un monje inglés, ¿cierto?, conocido como Martín Lutero, que en el año 1517 da a conocer las 95 tesis sobre una crítica, ¿cierto?, una crítica tácita a las malas prácticas de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? ¿Sobre qué se trataba eso? Ya aquí se habla de la crítica a la indulgencia, al Tribunal de la Inquisición, a la no existencia del purgatorio y a las malas prácticas que estaba llevando como tal esta institución religiosa, ya que se estaba lucrando con estos famosos documentos que eran las indulgencias, que de alguna u otra forma como que legalizaban los pecados, ¿ya? Debemos entender que en ese tiempo la sociedad era bastante teocéntrica, lo que quiere decir que giraba en torno a la religión y al temor de cuál iba a ser cómo iba a ser la vida después de la tierra, ¿ya? Entonces eso era un elemento bastante importante para toda la población de la época, ¿ya? Entendiendo esto, después de que Lutero lleva a cabo esta reforma y se empieza a difundir y a expandir por Europa, gracias a elementos como por ejemplo la difusión de nuevos textos y también de las 95 tesis de Lutero, gracias a la creación de la imprenta de Johannes Gutenberg, ¿cierto? Que permitió que la difusión de esta idea fuera más rápida y también fuera adoptada por otros protestantes, ¿ya? Y así nacen distintas nuevas iglesias, por ejemplo, como la iglesia anglicana, bajo el reinado de Enrique VIII, el calvinismo, ¿cierto?, en algunos otros sectores de Europa como Francia, Suecia, entre otros, ¿ya? Y así otras ramas del protestantismo, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, lo que yo vengo a proponerle a ustedes es lo siguiente. Vamos a trabajar en la página número 34 y 35, ¿ya? 34 y 35. Y vamos a darnos cuenta de que aquí ya transcurrió un poco el tiempo. Vamos a ver sobre
las causas que provocaron la guerra de los 30 años, que es una guerra religiosa, ¿cierto? Por un esfuerzo del emperador Carlos V por ver cuál iba a ser la religión oficial de su imperio. Entonces tenemos por un lado la religión protestante y la religión clásica de la Iglesia Apostólica Romana, ¿ya? Entonces, como podemos apreciar aquí en este mapa, después de esta bomba que lanza Lutero y de cómo va transcurriendo en el tiempo y se va haciendo una especie de división religiosa en territorio europeo, vemos que este protestantismo se dividió en distintas ramas, dependiendo de cuál era los estados nacionales centralizados, cómo adoptaban esto y le daban una propia identidad. Ya tenemos luteranos, tenemos anglicanos, calvinistas, ya principalmente ellos, quienes son hijos del protestantismo, como dice la palabra, protestar contra las malas prácticas de la Iglesia Católica y proponer de que la única fuente de verdad divina era la Biblia como tal, ya, sin intermediarios. Entonces, después de esta introducción, quiero que nos enfoquemos en trabajar en la página número 35, ¿ya? Y en la página número 35 vamos a encontrar 3 actividades, pero yo quiero que nos enfoquemos en la número 3 y número 4, ya que estas requieren requieren el trabajo de investigar y también de analizar para poder obtener conclusiones, ¿ya? Aquí la número 3 nos dice: investiguen sobre la situación de alguna iglesia reformada en la actualidad. Se refiere a iglesias protestantes, puede ser la bautista, luterana, anglicana, presbiteriana u otra, ¿ya? Indaguen sobre sus principales características y su presencia en Chile. Entonces ustedes, a través del análisis de fuentes de internet, van a escoger una de estas iglesias protestantes, ¿ya? Y van a confeccionar un informe sobre lo que nos está planteando aquí la pregunta número 3, ya que es la investigación sobre cuál es la historia, el origen de estas iglesias protestantes, ya, como tal. Y cuál es también la presencia de estas instituciones religiosas hoy en día en Chile, ¿ya? Entonces buscamos en fuentes de internet, ¿cierto? Y confeccionamos un informe sobre cuál es el origen, la historia y también la actualidad de estas nuevas, entre comillas, iglesias protestantes, ¿ya? El número 4 es una pregunta que viene más como a la reflexión, y nos propone de que ¿por qué es importante el respeto de las creencias diferentes a la propia? ¿Consideran que esto ocurre en la actualidad en Chile? ¿Ya? Tolerancia religiosa, ya existe esa tolerancia entre nosotros, existe ese respeto ese respeto a convivir con personas que piensan o tienen una ideología religiosa distinta a la de nosotros. Eso se plasma hoy en día en nuestra sociedad. Ese es el desafío que les vengo a plantear, ¿ya? Así que ustedes saben cómo pueden comunicarme, ¿cierto?, a través de distintos medios y poder ayudarlos en la confección de este trabajo, ¿ya? Así que eso, estimados estudiantes, espero que la información haya quedado clara, y cualquier duda ustedes saben cómo poder comunicarme para poder desarrollar esta investigación de la mejor manera posible, ya, para después la confección del informe. Eso, chiquillos, estamos al habla, cuídense y nos vemos pronto. Eso, adiós.